Aleluya, Dios les bendiga. Amén. Bendecido es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por la eternidad. Ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. Es el Dios que va a servir la palabra en la tarde de hoy. Le damos toda la gloria y toda la honra a Él, porque Él se la merece. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? No es cualquier cosa poder llegar a la casa de nuestro Padre. Amén. Así que en la tarde de hoy les invito a que tenga su espíritu receptivo, su copa boca arriba, para poder recibir lo que el Padre tiene separado para cada uno de nosotros en la tarde de hoy. Amén. Así es que en esta tarde, ¿verdad? El mensaje que vamos a traer lleva como título Mi común unión con el Espíritu Santo. And today's message in this afternoon is my common union with the Holy Spirit. Mi común unión con el Espíritu Santo. My common union with the Holy Spirit. Así que les invito a buscar en el libro de Juan, capítulo 1, versos del 32 al 34. Let us look into the book of John, chapter 1, 32 through 34. Que no tiene, ¿verdad?, la Biblia en mano o en su celular, puede ver a la pantalla que va a estar ahí. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he aquí. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. John also testified, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I did not know him myself, but the one who sent me to baptize with water said to me, the one upon whom you see the Spirit descending and abiding is the one who baptizes with the Holy Spirit. And I saw him and have testified that this is the Son of God. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que has de compartir hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que los corazones estén receptivos a tu palabra, que tu palabra cree un movimiento en el interior de tus hijos y un cambio conforme a la cual tú la enviaste, Señor. Que desate, Señor, una revolución en ellos y surja en frutos permanentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pueden adorar, pueden alabar en el momento en que usted lo sienta. Tiene libertad de adorar al Espíritu Santo en el momento en que así usted lo desee. Feel free to worship and praise the Lord whenever you feel the need to. Amén. Bien, cuando vemos la palabra, cuando vemos a Jesús, a veces se nos olvida, cuando comenzamos a escuchar y a leer y a ver los hechos de Jesús en la tierra, se nos olvida lo siguiente. And so when we see Jesus, there are things that sometimes we forget. Y es que Jesús, cuando anduvo en la tierra, todo lo que hizo, todo lo que logró, todo a lo que se enfrentó, lo hizo como un ser humano. And it's that when we see Jesus and everything that he confronted and everything that he did, we see him as a human man. O sea que todo lo que Jesús hizo en la tierra, So everything that Jesus did here on earth, Él lo hizo siendo un hombre. he did it while being a man.
que Jesús era Dios mismo en la tierra, and Jesus was God here on earth, eso no lo podemos negar, and we cannot deny this. pero cuando vino a la tierra vino como hombre. But when he came to earth, he came as a man. Así que él venció So he conquered, sometido a las limitaciones que tú y yo tenemos, subjected to the limitations that you and I have. no para exaltar al hombre, Not to exalt man, sino para darle toda la gloria a Dios a través de su condición de hombre, but to give all the glory to God because of his condition as a man, dejándonos a nosotros un modelo a seguir, giving to us a model for which to follow, para que nosotros también podamos vencer la carne, el infierno y toda limitación. and so that we may also conquer hell and all limitations. Así que quiero que tengan bien claro que Jesús venció siendo hombre, And so I want you to understand that Jesus conquered by being a man. porque a veces lo sabemos pero no estamos tan conscientes de ellos. Because although we may know this, we may not be fully aware of it. Yo he escuchado personas decir, claro, era Jesús, él venció porque era Dios. And I've heard people say, yes, it was Jesus who conquered, but it was because he was God. Y sí, claro, Jesús era Dios, And yes, Jesus was God, pero cuando anduvo en la tierra anduvo como hombre. but while he walked on earth, he walked as a man. Así que Jesús glorificó a Dios a través de su vida siendo hombre en la tierra. So Jesus glorified God while being a man here on earth. Y él pudo lograr esto por una sola razón, And he was able to achieve this because of one reason. porque él tenía una dependencia completamente rendida al Padre. Because he had full dependence surrendered to the Father. Así que Jesús vino y nos dejó un ejemplo a seguir. So Jesus came and he left us an example to follow. Jesús nos mostró una vida Jesus demonstrated a life que vivió en la tierra that he was able to live here on earth sin pecar, without sinning, pero con todas las tentaciones que tú y yo podemos tener. but with all the temptations that you and I may have. Sin embargo, no cayó en ninguna de ellas. But yet he did not fall into any of them. Con su vida Jesús nos está diciendo, And so with his life, Jesus is saying, tú lo puedes hacer también. you can do it also. Yo lo hice, I did it. yo dejé el modelo, I left the model. yo dejé la forma I left the form para que tú pudieses hacerlo. so that you can do it. Sería injusto para nosotros And it would be unjust for us que Dios nos pidiera ser como Jesús that God asked us to be like Jesus. si Jesús hubiera vivido en la tierra como Dios. If Jesus would have lived on earth like God. ¿No creen que sería injusto para nosotros que Dios te dijera, tienes que ser como Jesús? Don't you think it would be unjust for God to tell us that you have to be like Jesus? Pero como Jesús caminó fue como Dios. But the way that Jesus walked, it was like God. Obviamente tú y yo no somos Dios. And obviously you and I are not ¿Cómo God. llegamos a esa estatura? So how do we achieve that stature? Así que Jesús vino a darnos un modelo a seguir de cómo poder hacerlo. And so Jesus came to leave us a model of how we could do this. Miren lo que dice en Filipenses 2 del 6 al 11. Porque algunos tal vez dicen, él vino como Dios. Está bien, él era hombre, pero él vino como Dios. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren lo que dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se quitó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. And Philippians 2, verse 6 through 11 says, who being in the form of God did not consider equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, made in the likeness of man, and being found in appearance as a man. Así que Jesús nos modeló cómo una relación y cercanía con el Padre debe ser para poder vencer. And so Jesus modeled for us a relationship and a closeness to the Father as how it should.
Así es que cada obra que Él hizo, cada cosa que Jesús hizo, cada milagro, cada mover sobrenatural, cada vencer a la tentación, cada cosa que Él hizo, Él lo hizo porque estaba en una posición de cercanía correcta con su Padre. And so every work that Jesus did, he did it because he had the correct closeness to the Father. Y eso es lo que modela su vida para nosotros. And that is what his life models for us. Una correcta comunión y cercanía con el Padre a través del Espíritu Santo. Jesús nos demostró cómo la vida debe ser para alguien que vive en justicia y empoderado por el Espíritu Santo. And so he showed us how what life should be for someone who lives in righteousness and is empowered by the Holy Spirit. Y nos estableció un modelo que cada uno de nosotros podemos llegar a seguir. And he established a pattern so that each and every one of us could follow. Y cuando vemos el verso en Juan 14, Jesús le dijo a los discípulos, miren todas las cosas que yo he hecho. And so when we see the verse in John 14, he says, have you seen the greater things that I have done? Y les dijo, yo les aseguro que cosas mayores que estas ustedes van a hacer. And he said, and I assure you that you will do greater things. Así que Jesús estaba consciente que lo que él había podido hacer, And so Jesus was aware that the things that he was able to do, nosotros podíamos llegar a hacerlo. we could also achieve them. Todo lo que él hizo, Now, everything that he did, cada uno de nosotros podemos hacerlo. each and every one of us can do them. Pero tenemos que estar conscientes But we have to be aware que para seguir that for us to los follow pasos de Jesús the steps of Jesus y ser como Él, and to be just like him, necesitamos ser espirituales como Él era espiritual. we need to be spiritual as he was spiritual. Porque Él venció todas las cosas como ser humano, Because he conquered everything as a human being, pero en una posición espiritual correcta. but he was in a correct spiritual position. Entonces nosotros queremos And so we desire lograr lo que Jesús hizo como ser humano to achieve the things that Jesus did as a human being sin una posición espiritual correcta para con el Padre. without having the correct spiritual position for the Father. Y para ser espirituales, And for us to be spiritual, necesitamos anhelar la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. we need to desire the presence of the Holy Spirit within our lives. No estamos llamados a convencer al Espíritu Santo de que venga a nuestra vida a ayudarnos. Now, we are not called to convince the Holy Spirit to come and live in our lives to help us. Dice la palabra que el Espíritu Santo toma la iniciativa y que Él nos anhela celosamente. And the word says that he makes the initiative and he desires us jealously. Así que lo que le quiero decir es lo siguiente, resumiendo esta introducción. So what I'm trying to tell you, Jesús venció siendo como tú y como yo, now Jesus conquered being just like you and I, dándonos el modelo perfecto a seguir para vencer, giving us the perfect model to conquer, dándonos la herramienta correcta para que tú y yo podamos vencer, giving us the correct tools so that we may conquer, diciéndonos cuál es la posición correcta para poder llegar a hacer lo que Él pudo hacer siendo hombre. and telling us what is the correct position to achieve the things he did as a man. Y la clave para todo esto era el Espíritu Santo que moraba en Él. And the key to all of this is the Holy Spirit that lived within him. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el espíritu del Hijo. The word says that the Holy Spirit is the spirit of the Son. Así que cuando venimos a Dios, el espíritu del Hijo, So when we come to God, the spirit of the Son, o sea, aquel que llevó a Jesús hombre a vencer con todo, the one who led Jesus, the man, to conquer everything, está sobre ti y está en ti. he is upon you and he is within you. Por lo tanto, esto te da todas las posibilidades para lograr hacer lo que Él hizo
y aún cosas mayores. Therefore, this gives you the possibilities to do everything that he did and even greater things. Y no solo te está diciendo eso, sino te está diciendo And que- he's not just saying that, que aquel que te va a ayudar, but he's saying that he that will help you, porque estuvo dentro de aquel que ya venció, because he was within the one that already conquered. o sea que es aquel mismo que venció que está dentro de ti. It is the one that conquered that now is within you. No tienes que convencerlo para que él venga a vivir dentro de You ti, do not have to convince him so that he comes to live within porque you, él mismo lo anhela. because he himself Y desires dice la it. palabra que no solamente lo anhela, sino que lo anhela celosamente. And not only does he desire it, he desires it jealously. Miren lo que dice Santiago 4:5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Now James 4:5 says, or do you think that scripture says in vain, does the Spirit whom he has made dwell in us jealously long for us? O sea que el deseo del Espíritu para con nuestra vida, So the desire of the Holy Spirit for our lives, el anhelo del Espíritu Santo para morar y permanecer en mi vida es mayor que el que yo puedo tener por Él y el que tú puedes tener por Él. the desire of the Holy Spirit to live within our lives is greater than the ones we have for him. Esto no es sencillo de entenderlo, porque lo que estamos diciendo es que Dios mismo, And this may not be so simple, because what we're saying is that God himself, que es el Espíritu Santo, that is the Holy Spirit, el ser perfecto, the perfect one, el que estuvo desde la the creación, one that was in creation, el que se movía sobre las the one aguas, that moved upon the waters, el que fue soplado para aliento de vida a Adán, the one that was given the breath of life, aquel que tiene poder para hacer todas las the cosas, one that has the power to do all things. anhela un ser imperfecto como yo y como tú. He desires an imperfect person like you and I. Y no solo nos anhela, Él desea ayudarnos a formar a alguien en nosotros. And he desires to form someone within us. ¿Sabes qué es anhelar? And you know what it means to desire? Anhelar es tener una ansia o deseo intenso, It is a craving, an intense desire for something, vehemente de conseguir algo. to achieve something. Es un deseo apasionado. It is a passionate desire. Y a eso le añade celosamente, And to this we add jealously, que es con esmero. that means carefully. O sea que el Espíritu Santo continuamente está deseando llamar tu atención para que tú respondas a su llamado. So the Holy Spirit is continuously desiring for you to answer to his call. Y a veces nosotros estamos en el plan de tratar de convencer a quien ya quiere estar conmigo de que esté conmigo. And sometimes what we desire is to convince the one that already wants to live within us. Cuando su deseo es que nosotros podamos tener una relación personal con Él, And his desire is that we have a personal relationship with him, de persona a persona, from person to person, no de fuego a persona, not from a fire to no a de person, viento a persona, not from a wind to a person, no de fuerza a persona, not from a strength to a de person, persona a persona. but from a person to a person. Porque el Espíritu Santo, Because the Holy Spirit, aunque se manifiesta como fuego, although he manifests as fire, aunque se manifiesta como viento, and he manifests as wind, aunque es una fuerza que te mueve, although he is a strength that no es moves un you, fuego, he is not the fire, no es un he viento, is not the wind, no es una he fuerza, is not the strength, es una he persona. is a person. Y esa persona te anhela celosamente. And that person desires you jealously. Si queremos saber realmente cómo Jesús venció, Now, if we truly want to know how Jesus conquered, si queremos vencer como Él venció, if we want to conquer it as he conquered, necesitamos la ayuda then we need directa the direct help del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Mire, Pablo le decía a los Gálatas, Now, Paul was telling the en Galatians Gálatas 5:25, in Galatians 5:25, Gálatas, si vivieron por el Espíritu, anden también por el Espíritu. if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Now, what was Paul saying? Si ustedes vinieron a vida
If you came to life cuando recibieron a Cristo when you received Christ como su Salvador, as your Savior, su espíritu vino a vida, so your spirit came to life, pues entonces también caminen en la vida que les fue otorgada. so then also walk in the life that was given to you. Pero solo podemos andar en esa vida que nos fue otorgada en el momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, Now we can only live in that life that was given to us when we received Jesus Christ siendo espirituales. by being spiritual. Y solo podemos ser espirituales And we can only be spiritual teniendo una relación con el Espíritu Santo. by having a relationship with the Holy Spirit. Y solo podemos tener una relación con el Espíritu Santo And we can only have a relationship with the Holy Spirit rindiéndonos a Él by surrendering to Him y considerándolo en todos nuestros caminos. and considering Him in all our ways. El problema de nuestra vida está en lo siguiente, But the problem in our lives is the following: que queremos ser that espirituales we desire to be spiritual empleando medios y esfuerzos humanos. by employing human means and efforts. Yo quiero ser espiritual I want to be spiritual empleando medios carnales. by employing fleshly methods. No es posible ser espiritual And it is not possible to be spiritual sin emplear medios espirituales. without employing spiritual methods. La Biblia me habla en Corintios específicamente Now, the Bible states in Corinthians de ser imitadores de Dios. to be imitators of God. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, sed imitadores de mí Now, Paul said, como yo soy de Cristo. be imitators of me as I am of Christ. El problema con esta frase, que es verdad, tenemos que ser imitadores de Cristo, Now, the problem with this phrase that it's true, we have to be imitators of Christ, pero el problema con esto es el siguiente, but the problem is the following: que hemos tomado el ser imitadores de Cristo como el fin that we have made being imitators of Christ as an end y no como el medio para ser como Jesús. and not like the method to be like Jesus. Nos hemos conformado en ser imitadores y no en ser como Él. We have been content with being imitators and not just like being Him. Mire, cuando usted ve la palabra imitar, usted se da cuenta que imitar es cuando tú ejecutas algo en semejanza con otra persona. Now, when we see the word imitate, it means to perform something, for example, or in a likeness of another thing. Y eso produce que tú te parezcas And so this produces for you to resemble y que tú te asemejes a otra and cosa. for you to have the likeness of something else. Los niños cuando aprenden, están Children. creciendo, When they learn and they begin to grow, aprenden imitando. they learn by imitating. Ellos van a observar They observe things y van a hacer and then they do lo que ellos ven hacer de sus padres. what they see their parents do. No tanto lo que los padres digan, Not so much what the parents say, sino que van a hacer lo que los padres hagan. but they do what the parents Y do. eso se considera And this is considered como uno de los niveles más simples de aprendizaje. a basic level of learning. Cuando tú aprendes por imitación, When you learn through imitation, tal vez no tenga sentido, maybe it doesn't make tal sense. vez no lo entienden a cabalidad, Maybe they don't understand it fully, pero ellos van a hacer lo que ven a sus padres hacer. but they do as they see their parents do. El problema de la imitación Now, the problem with imitation, es que envuelve que te tienes que esforzar it involves that you have to make an effort por hacer algo to do something para que te quede igual o según el estilo del otro. so that it resembles the style of the other. Y el problema de eso en nuestras vidas no es que esté mal ser imitadores de Cristo, porque la palabra te pide que seas imitador de Cristo. And it's not wrong to be an imitator of Christ because that's what the word says. El problema es que como cristianos But the problem is that as a Christian, nos hemos esforzado, we have strived. toda nuestra concentración y All esfuerzo our concentration and effort es por ser imitadores de Cristo, to be imitators of Christ. y eso está bien,
And that is fine. Pero el Padre no solo quiere que seamos imitadores de Cristo But the Father does not only want us to be por imitators of nuestras Christ propias fuerzas, in our own strength, sino que seamos como Cristo but to be like Christ a través de una relación con el Espíritu Santo. through a relationship with the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos revela a Cristo Now the Holy Spirit reveals y es Christ, quien forma a Cristo en and nosotros. it is who forms Christ in us. Esto no quiere decir que ser imitadores está mal, And this is not to say that to be an imitator is wrong, sino que mi esfuerzo por ser imitación, por imitar, but my effort to be an imitator, mi esfuerzo por ser imitador, my effort to be an imitator, sin la consideración, without the consideration, sin la the formación formation, e intervención and intervention del Espíritu Santo, of the Holy Spirit solo hará que me parezca a alguien, pero no seré como ese alguien. will only make me look like someone, but I won't be that someone. No sé si usted me logra entender. Now, I don't know if you're understanding this. Debemos ser imitadores de Cristo, We have to be imitators of pero Christ. no podemos imitar a Cristo solo en nuestro esfuerzo. But we cannot imitate Christ only in our own effort. Necesitamos considerar al Espíritu Santo en nuestras We vidas have to consider the Holy Spirit in our lives para que nos forme so that He may form us como Cristo. just as Que Christ. eso que yo hago con mucho esfuerzo para hacer las cosas que se supone que yo haga como Jesús, Now that I do, making an effort to look like Jesus, no solamente salgan con esfuerzo, does not come out only with no an effort, solamente salgan con conciencia, are not just performed because of my awareness, sino que cuando pido la intervención del Espíritu Santo para imitar a Jesús, but when I ask for the intervention of the Holy Spirit to imitate Christ, ya paso de ser un imitador de Jesús I am now no longer an imitator of a Jesus, que lo que es Jesús está dentro de mí. although what Jesus is now within me. Entonces ya no es mi esfuerzo, So it's not only my effort, ya no es consciente, it's not only my consciousness, no importa que yo sea consciente o no consciente de los actos, whether I'm aware or unaware, todo lo que yo haga en mi conciencia y mi inconsciencia everything that I do in my consciousness and my unconsciousness lo va a reflejar a Él. will reflect Him. Mira lo que dice en Mateo 7, 22 al 23. Now Matthew 7, Y, 22 through y esto es 23. poderoso y es duro. And this is powerful and harsh. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se parecen a Cristo? And many of them will say that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name did we not perform many miracles? ¿Se parecen a Cristo? And they looked like Christ. Y entonces les declaré, And then I declared to them, nunca os conocí, I never knew you. apartaos de mí, hacedores de maldad. Depart from me, you who work for iniquity. Está bien imitar, So it's okay to imitate, pero es un nivel básico. but that is a basic level. Sin la intervención del Espíritu Santo solo estaré replicando cosas, Without the intervention of the Holy Spirit, I will pero only yo be no replicating. seré esas cosas. I will be replicating things, but I Es- will not be those things. Esas cosas no saldrán desde una posición correcta, Those things will not be produced from a correct position, sino desde una réplica que a veces es sin sentido. but from something that I replicate without any sense. El Padre no solo quiere que seamos imitadores de Cristo, Now, the Father does not only want us to be sino Él imitators of quiere Christ, que seamos como Él. but for us to be like Him. Y esto solo va a suceder cuando vivimos rendidos ante su presencia. And this will only occur when we live surrendered to His presence. Esto solamente va a suceder cuando somos poseídos por el Espíritu Santo, And this will only occur when we are possessed by the Holy Spirit, quien es el Espíritu del Hijo. who is the Spirit of the Son. Un imitador hace las cosas que otra persona hace, Now, an imitator is one who does something that another person does. pero
Lo malo de ser imitador es que estas cosas que hacen pueden responder a algo externo solamente. But this can respond to something that is only external. Y que tal vez responda a un momento o a una circunstancia And it might respond to a moment or a circumstance donde ya yo sé cómo yo voy a actuar, where I already know how I'm going to act. ya yo sé cómo Jesús actuaría en este momento. I know how Jesus would act in that moment. Así que yo cuadro todas las cosas para hacerlo según yo sé que tengo que hacerlo. So I will do things the way I know that I should do them. Puede ser planificado It could be planned, y se realiza de manera consciente. and it is done consciously. Y eso está bien. And this is fine. El problema es But the problem is cuando las cosas llegan y yo no puedo planificar el asunto. when things arrive and I was not able to plan Yo no puedo the issue, planificar mi reacción. and I could not plan my reaction. La situación me asalta. The situation, it just takes me. No me da tiempo de cómo pensar, de pensar cómo Jesús lo haría en este momento. And I was not given time to think, how would Jesus do it? Entonces voy a actuar desde lo que tengo adentro y no desde lo que yo sé que debo hacer. And so then I will act with what I carry from the inside and not by doing what I should do. Un imitador de Jesús sin la consideración del Espíritu Santo en su vida, Now, an imitator of Jesus without the consideration of the Holy sin Spirit el in your life, común acuerdo del Espíritu Santo en ellos, without the common union of the Holy Spirit within them, va a actuar de la manera incorrecta will act in the incorrect form cuando una situación lo asalte de momento, when a situation takes them by surprise. porque ya ahí no hay planificación, Because there's no room for planification. ya ahí la emoción no está bajo tu control, Because your emotions are not under your control. ya ahí te tocaron el botón Because someone just pressed your button que te enciende de medio maniguetazo, that starts you up. la boca y la lengua sale suelta. And so you have a loose tongue. Y si yo no he considerado al Espíritu Santo en mi vida continuamente, And if I have not considered the Holy Spirit in my life continuously, no va a haber control en mi reacción. there will be no control in my reaction. Por eso Dios nos está llamando That is why God is calling us a mantener una relación con el Espíritu Santo to maintain a relationship with the Holy Spirit para que Él tome control y posesión absoluta de mi vida. so He can take control and possession of our lives completely. Para que a tiempo So in season y fuera de and tiempo out of season, puedas ministrar a Jesús you can minister Jesus con lo que eres, with what you are, no con lo que aprendiste. not with what you learned. Aquel que mantiene común unión con el Espíritu Santo es aquel en donde el Espíritu Santo permanece. Now, he who maintains common union with the Holy Spirit is the one in whom the Holy Spirit abides in them. Quiero leer nuevamente el verso con el cual comencé. Juan capítulo 1, versos del 32 al 34. Now, let us read John 1, 32 through 34 again. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Jesus also testified, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. I did not know him myself, but the one who sent me to baptize with water said to me, the one upon whom you see the Spirit descending and abiding is the one who baptizes with the Holy Spirit. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. And I saw him and have testified that this is the Son of God. Para darle el contexto de esta escritura, Now, to put this scripture into context, está Juan bautizando. we have John baptizing. Juan era el primo de Jesús. Now, John was Jesus' cousin. O sea, Jesús no era desconocido para Juan. So Jesus was not unknown to John. Para el tiempo en que María quedó embarazada de Jesús, By the time that
Mary had been impregnated with Jesus. Elizabeth, la madre de Juan, también quedó embarazada de él. Elizabeth, John's mother, was also pregnant. De hecho, cuando se encontraron And so when they found themselves together, ambas embarazadas, and while they were both pregnant, Juan saltó en el vientre de su madre Elizabeth John jumped in the womb of Elizabeth cuando escuchó la salutación de María. when he heard Mary's greeting. O sea, Jesús no era desconocido para Juan. So Jesus was not unknown to John. Yo me imagino Now I can imagine que Elizabeth tuvo que haberle contado a su hijo Juan that Elizabeth must have spoken to John cómo su prima María concibió a Jesús, how Mary conceived Jesus. que fue por el Espíritu Santo. That was because of the works of the Holy Spirit. O sea, yo me imagino que Juan sabía todo con relación a Jesús porque Jesús era su familia. So I can imagine that John knew everything about Jesus because they were family. Sin embargo, cuando usted lee el texto que acabamos de leer, But yet when we read the text that we just finished, Juan está hablando acerca de que unos enviados de los fariseos vinieron a confrontarlo acerca de quién era Juan. John was saying that in a conversation, he was confronted by Pharisees. Y él le dijeron, tú eres Elías, tú eres el Mesías, And they were asking him, are you Elias? Are you the Messiah? Y él le dijo, no soy ninguno de ellos. And he Entonces said, I'm none of them. ellos le dicen, ¿quién eres tú? And so they asked, but then who are you? Entonces Juan le dijo, yo soy aquel And John said, I am he que clama en el desierto, that calls out in the desert, la voz que clama en el desierto y abre camino a voice that calls out in the desert and opens a way a uno que es mayor que yo, to one that is greater than I, al cual yo no soy digno ni de amarrarle to la whom sandalia. I am not worthy to tie his sandals. Él sabía su asignación. Now he knew his assignment. Él sabía que él tenía que abrirle camino al Mesías. He knew that he would open the way to the Messiah. Él lo sabía. And he knew this. Lo que denota el texto que acabamos de leer, y es lo que me extraña mucho, Now the text that we just read, what it notes, es que Juan sabía quién le abría camino, pero no sabía qué persona era. that John knew that he would open the way, but he did not know for whom. De hecho, cuando empieza a hablar, dice, yo mismo no lo conocía. That's why he says, I did not know him myself. O sea, él no estaba seguro que era Jesús. Él no sabía que era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. He did not know that Jesus was the Messiah, the Son of God. Pero mire lo que dice, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, But he says, the one who sent me to baptize with water said to me, él dice, yo no sé quién es el Mesías, He said, yo "I no don't lo know conozco, who the Messiah is. I don't yo know sé him. que estoy abriéndole camino, I know that I am making a way. sé que es mayor que yo, I know that he is sé greater que es than el I, Hijo de that Dios, he is the Son of God, sé que viene a bautizar en el that Espíritu he's Santo, coming to a baptize in the hacer Holy obras Spirit, to maravillosas, do great works, a libertar al to cautivo, deliver the captives. pero no sé quién es. But I don't know who he is. Pero sé que el que me llamó a bautizar en aguas, But I know the one that called me to baptize in water. o sea, yo sé que Dios, I know that God que me encomendó hacer esto, that told me to do this, me dio una instrucción he gave me an y instruction. me dijo, esto se va a servir de señal. And he says this would be a signal. Aquel sobre quien veas That one that for who you see, que el Espíritu desciende that the Spirit descends y permanece, and abides, es el que bautiza con el Espíritu Santo. is the one who will baptize in the Holy Spirit. En el momento en que Jesús fue bautizado en el Jordán, So the moment that Jesus was baptized in the Jordan, que el mismo Juan lo bautizó, that John baptized him, Dios le permitió a Juan God allowed John ver los dos requisitos que Dios mismo le había dicho que se tenían que cumplir en el Mesías. to see the two requirements that God said would be accomplished in Dice the la Messiah. palabra que una paloma descendió, que se abrieron los cielos y una paloma descendió. And so the word says that the heavens opened and that a dove descended. Descendió sobre Jesús It descended upon Jesus y permaneció en él. and remained with him. Así que habían dos requisitos So there were two requirements que Dios le había dicho that Jesus que that se God had tenían said que cumplir en el Mesías, that needed to be accomplished in the en Messiah, Cristo, en Jesús. in Jesus Christ.
para que Juan supiese que era él. so that John could know that it was he. Que el Espíritu descendiese That the Spirit would descend y que el Espíritu permanezca. and that the Spirit would remain. A veces nos concentramos solamente Sometimes we only concentrate en pensar que el Espíritu solo tiene que descender a mi vida. that the Holy Spirit needs to descend just upon my life. Pero la clave But the key para demostrar to que demonstrate vivimos como hijos de Dios that we live as children of es God que el Espíritu Santo is that the Holy no Spirit solamente descienda como una manifestación sobre tu vida, not only descends upon your life as a sino que se manifestation, tiene que cumplir but that another thing needs to que be el accomplished. Espíritu permanezca en tu vida. But that the Spirit remains in your life. Dios le dio estos dos requisitos a Juan Now God gave these two requirements to John para identificar que Jesús era el Hijo de Dios. to identify that Jesus was the Son of God. Ambos requisitos tenían que ver con la persona del Espíritu Santo. And both of these requirements had to do with the person of the Holy Spirit. Uno de ellos era que descendiera One of them was for it to descend, y la otra era que el Espíritu and the permaneciera. other for the Spirit to remain. O sea, hijos, no es lo único no es que el Espíritu Santo So it's not just that the Holy se Spirit manifieste en tu vida manifests in your life con una experiencia with an experience cuando tú llegas al altar o en tu momento solo, when you come to the altar or in your alone time, sino es necesario but that it is que el necessary Espíritu habite that the Holy y Spirit que abides permanezca en tu vida. and remains in your life. Una evidencia sin la otra no era válida. One evidence without the other was Juan not no valid. podía decir que Jesús era el Mesías si no se cumplían los dos requisitos. John could not say that Jesus was the Messiah. El in both mundo things. no puede vernos como hijos de Dios Now the world cannot see si us no as se children of cumplen God en nuestra vida los dos requisitos. if both things are not accomplished Porque in our podemos lives. pasar al frente, Because we can come to the front. podemos tener manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. We can have the manifestation of the Podemos Holy Spirit in our danzar. lives. We can dance. Podemos profetizar, We can prophesy. caernos para We can atrás, fall back. temblar en su presencia. shake in his Pero presence. si el Espíritu Santo But if the Holy no Spirit permanece en mi vida does not remain in my de life una forma permanente y in a total, permanent and total way, el mundo no va a conocer the world would not que know tú y yo somos hijos de Dios. that you and I are children of God. Cuando el Espíritu desciende sobre nosotros, So when the Spirit descends upon us, nos da vida. it gives us life. Cuando Él viene sobre When nosotros, He comes upon us, da vida. it brings life. Nos seduce, He seduces nos us. enamora, He enamors se us. descubre, He is se da a discovered. He conocer. let Himself be known. Pero ahora es necesario But it is necessary now retener esa to presencia, keep that presence, hacerle un hábitat a esa make a presencia habitation y for that caminar dentro de esa and to presencia. walk within that presence. Si vivimos por el Now, Espíritu, if we live by the Spirit, andemos también por el Espíritu. then let us also walk by the Spirit. Hemos hecho Now, we have made del descender the y descending la manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas and the manifestation of the Holy Spirit in our lives una meta a goal y un deseo. and a desire. Queremos que Él descienda. We want Him to descend. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Señor. Que muchos lo cantamos, ¿verdad? And we sing. Y le pedimos, Espíritu Santo, desciende. And we ask the Holy Spirit to send Manifiéstate, here. manda tu Manifest. fuego. Send your Pero el fire. problema es que como hijos de But the Dios problem is that as children of hemos God, hecho el que Él descienda y la manifestación el fin. we have made the manifestation the end. Pero hemos olvidado, But we have forgotten. olvidado el cuidar, We have forgotten to care for el que el Espíritu Santo permanezca en nuestra vida. the Holy Spirit to remain in our lives, El hacernos el hábitat de Él. to make a room for Him. Sí es hermoso que Él descienda. And it is great for Him to Sí descend. es hermosa su manifestación. It is great to receive His Pero el manifestation. asunto es que la manifestación no puede ser de evento en evento. But the manifestation cannot only No puede rely ser on solo en el events. momento en que me voy delante del altar o en el que saco un momento para estar sola con Él. Not only in events when we come to the altar or when we're alone with Him. Es necesario que Él habite
de forma permanente en nuestras vidas. It is necessary for him to live permanently within our lives. ¿Y cómo hacer que el Espíritu Santo permanezca en nosotros? Now, how can we make the Holy Spirit remain within us? Tenemos que hacernos conscientes de su presencia We have to be aware of his presence para poder considerarlo en todo lo que hagamos. so that we may consider him in everything that we do. Mire, no es que el Espíritu Santo no desee descender y manifestarse. And it's not that the Holy Spirit does not desire to descend and manifest. El Espíritu Santo desea ambas cosas en nuestra vida. The Holy Spirit desires these things in our lives. Él desea descender, He desires to descend. Él desea manifestarse en tu vida, And he desires to manifest in your life. pero Él desea permanecer en tu vida. But he desires to remain in your life. El que Él descienda sobre ti Now, for him to descend upon you surge de una iniciativa del mismo Espíritu Santo para que tú lo descubras. comes from an initiative of the Holy Spirit so that you may discover him. Cuando Él desciende sobre tu vida, Now, when he descends upon your life, es como que te asalta it's as if he con, takes you up con lo que es Él. with who he is. A veces llega cuando tú no lo esperas, And sometimes he arrives when you're not expecting porque Él him. desea que tú lo descubras. Because he desires for you to Él discover him. desea que tú te enamores de Él. He desires for you to be in love with Así him. que él descienda surge como una iniciativa propia de Él. So when he descends, it's his own initiative. La mayoría de las veces ni lo merecemos. And many of the times we don't deserve it. La mayoría de las veces ni lo estamos deseando. Many times we're not even desiring. Mira, yo recuerdo la vez que yo recibí las lenguas, Now I el remember the bautismo del time Espíritu Santo en mi vida. that I received the baptism of Yo tongues in my tenía life. 17 años de edad. I was 17 years old, En mi iglesia ese mover no era común. and in my church that was not a common Y thing. yo recuerdo haber llegado ese domingo en la noche And I arrived Sunday evening, y tenía un estado de ánimo que no era apropiado para una persona que estaba en la casa de Dios. and I was not in the correct mood to be in the house of O God. sea, yo llegué a aquel lugar arrastrando los pies. And I just came into that place shuffling my feet. Yo quería buscar la excusa para irme a atender a los niños que estaban en su culto arriba. I wanted to find an excuse to leave the service, Me sentía mal, con mucho conflicto interno. and I had a lot of internal conflict. Mi estado de ánimo no era el mejor. And so my mood was not the best. No era que estaba en pecado, It's not that I was in sin, pero no me sentía bien ese día. but I didn't feel good that day. Recuerdo que ese día And so I remember that that day, cantaron un coro. they were singing a song. Antes no había el worship, ¿verdad? There was no worship songs back Eran los then. coros. They were just hymns. Y recuerdo que ese coro And so I remember hablaba de la experiencia de Moisés con la zarza. that it spoke about decía- Moses' experience with the burning bush. Decía, ardiendo en fuego mi alma está. And it says, my fire is, my soul Y en is una burning. parte decía, oh Señor, quiero que ardas en mi ser. And I want for you to Como burn la in my zarza, soul. yo quiero arder con tu poder. I want to burn like the bush with your Y la otra fire. parte decía, en otras lenguas quiero hablar como And señal. it says, I want to speak in other tongues as a signal. Y a pesar de mi estado de ánimo, yo comencé a cantar ese coro, pero de una forma tan inusual. And the way I was feeling, but I began to sing that song, No fue porque lo estaban cantando que yo comencé a cantarlo, not just because they were singing it, sino que comencé a cantarlo como una oración a Dios. but I began to sing it as a prayer to God. Comencé a cantarlo como si yo se lo estuviese diciendo al Espíritu I was Santo. singing it as if I was singing it to the Holy Spirit. Luego que comenzó, ¿verdad? El pastor a predicar, And after the pastor began to recuerdo preach, que al final él hizo un llamado. I remember that he made a calling at the end. Si usted me pregunta de qué predicó el pastor, yo no recuerdo de qué él predicó. If you ask me what he preached about, I don't remember. Hizo un llamado al altar But he made a calling to the altar. y yo pasé al altar, pero no recuerdo por qué yo pasé al altar. And I came to the altar, Con- but I don't remember why. Consciente de que fue por el llamado del pastor, I was aware that the pastor had called, no les puedo decir. Yo sí sé que fui atraída. but I know that I was attracted. Y para ese tiempo el altar era un altar pequeño de una iglesia pequeña And it was a small altar at a small church. y la gente acostumbraba a pasar al altar y arrodillarse. And people would come to the front and kneel. Entonces
yo me quedé parada porque no había espacio para And arrodillarme. so I was on my feet because there was no more space. Y el pastor comenzó a orar de una forma general, And the pastor began to pray in a general way. porque su intención pues no era poner manos sobre cada uno, Because his sino él intention estaba orando de forma general por todos. Was not to lay hands on each person individually. Y en esa esquina donde yo estaba, And so in that corner that I was standing, a mis 17 años, I was 17, con el conflicto tal vez mental que tenía en ese momento, with the mental conflict that I was going through. comencé a hablarle al Espíritu Santo. I began to speak to the Holy Y el Spirit. pastor comenzó a orar por todos. And the pastor began to Y pray de for everyone. momento, yo puedo asegurarle que yo comencé a sentir como un viento, un aire tan sutil que comenzó a cubrirme desde la cabeza hasta los pies. And I began to feel a wind that began to flow from my head to my feet. Era algo tan suave como cuando alguien pasa un manto sobre ti y tú sientes esa suavidad It was very que te cubre. subtle and very soft that covered me. Y en ese momento comencé a gemir y a gritar en un lenguaje que yo no conocía. And in that moment, I began to cry and call out in a language that I did not know. Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi interior ese día, rompiendo cosas en mi interior And the Holy Spirit began to work in my interior y and breaking desatando una things libertad and giving me a deliverance de la cual yo estaba inconsciente. from which I was unaware. Les puedo decir Now I can tell you que yo no me merecía esa manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida. that I did not deserve that manifestation of the Holy Spirit in my No life. llegué al culto pidiéndole a Dios que lo hiciera, I did not arrive to the service asking the Lord to do it. pero sí hubo un momento en donde nos pusimos de acuerdo. But there was one moment when we came into agreement. Y ese fue el inicio para un despertar en mi vida, And that was the beginning of an awakening in my life. donde mi anhelo era que su presencia no solo fuera una visitación de ese día, Where the desire was not just a visitation on sino that day, que su presencia permaneciera de continuo en mí. but that His presence remained continuously within me. Por eso les digo que el Espíritu Santo toma la iniciativa That's why I'm telling you that the Holy Spirit takes the initiative para descender sobre nuestras to vidas, descend upon our lives. pero el hambre que tú tengas, But the hunger that you may have, la conciencia a partir de ese momento the awareness from that moment, y la consideración que tú tengas con relación al Espíritu and the Santo considerations you have for the Holy Spirit, es lo que va a hacer that is what will make que el Espíritu Santo permanezca en ti. for the Holy Spirit to remain within you. Es considerarlo en todas nuestras acciones. It is to consider Him in everything we do. No basta que Él descienda sobre nosotros, It's not enough for Him to descend upon us, sino la señal es que permanezca. but the sign is that He remains. Mire, si nosotros tuviéramos plena conciencia de que el Espíritu Santo desea permanecer en nuestra vida, Now, if we were fully aware that the Holy Spirit desires to remain in our lives, cada paso que nosotros diéramos every step that we take sería para proteger su presencia en nuestra vida. will be to protect His presence in our lives. Si nosotros tuviéramos conciencia Now, if we had the awareness de que el Espíritu Santo desea permanecer en tu vida, that the Spirit desires to remain in your life, cada paso, for in every step, cada palabra, every word, cada acción, every action, cada pensamiento now every thought que tú des, that you make, estuvieras con mucho cuidado you would be very careful para proteger su presencia en tu vida. to protect His presence in your life. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo puede ser contrictado, Because the word says that the Holy Spirit can be grieved. que el Espíritu Santo, tú y yo lo podemos hacer sentir mal, That you and I can make the Holy Spirit feel bad. que mis acciones pueden hacerlo sentir mal. That my actions can make Him feel bad. El que es poderoso, He that is powerful, el que es aliento de vida, He who is the breath of life, que mis acciones puedan hacerlo sentir mal. that my actions could make Him feel bad.
tenemos que ser conscientes de su presencia en nuestras vidas We have to be aware of His presence in para our que lives, todo lo que nosotros hagamos so that everything that we do sea de su agrado. may be of His pleasing. Protege cada paso, Protect every step. protege cada paso. Protect every step. Mire, cuando el Espíritu Santo permanece en nuestras vidas, Now, when the Holy Spirit remains in our lives, nosotros caminamos en lo espiritual. we walk in the spiritual. Somos espirituales. We are spiritual. Y sabe que lo espiritual en tu vida es medible. And the spiritual in your life is measurable. Tú sabes cuando alguien es espiritual Now, you know when someone is spiritual, y la evidencia de que alguien es espiritual and the evidence that someone is spiritual, la podemos encontrar en Juan 15:8. we can find it in John 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. No en que lleves fruto solamente, sino en que lleves mucho fruto. Y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanece en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. And by this my Father is glorified, that you bear much fruit. So be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Permanecer en su amor. To remain in His ¿Quieres love. saber si alguien es espiritual? Do you want to know if someone is spiritual? Tienes que ver sus frutos. You have to see their fruit. Y no frutos escasos, And not scarce fruits, no frutos de temporada, not seasonal fruits, no frutos not esporádicos, sporadic fruits, no frutos en algunas not áreas, fruits in certain areas. porque algunas veces damos frutos en un contexto fácil de dar fruto. Because sometimes we get fruits in an easy context Pero to el get que fruit. es espiritual, But those that are el spiritual, que el Espíritu Santo permanece en él, those that the Holy Spirit remains da in them, fruto todo el tiempo. they give fruits all the Y time. no solamente todo el tiempo, And not only all the time, sino que da mucho fruto. but bear much fruit. Una persona Now a person sobre quien ha descendido el Espíritu upon Santo whom the Holy Spirit y has descended permanece en el Espíritu and remains Santo, in the Holy da Spirit, fruto en su matrimonio, they give fruits in their marriage. da fruto con sus They hijos, give fruits with their da children fruto en la iglesia, and within the church. da mucho fruto en el They trabajo, bear fruit at the da work, mucho fruto en su familia. fruit in their family. Todo lo que hace Now everything that they do da fruto bears y fruit, lo da en abundancia. and they give it in abundance. Necesitamos tener común unión con el Now Espíritu we have to Santo. have a common union with the Holy Spirit. Es con su presencia, It is with His presence. es con Él. It's with Him. Y caminar nuestra vida And to walk our lives para que su presencia so that His presence, permanezca it may remain en nosotros. within us. Mire, estar lleno Now to be full del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, el que el Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas, for the Holy Spirit to remain in our lives, causa una acción en tu corazón. it causes an action in your heart. Cambia la actividad que realizas, produce una actividad. It produces an activity. Nos convertimos en sus recipientes, We become His recipients. que cargamos la misma presencia de Dios. We carry the very presence of God. Cuando el Espíritu desciende sobre nosotros Now when the Holy Spirit descends upon y us, nosotros conscientemente nos esforzamos porque su presencia permanezca, and we are aware for His presence to remain, y no en nuestras propias fuerzas, and not in our own strength, porque mire esto, para lograr que el Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas, because to achieve for the Holy Spirit to remain within our lives, necesitamos la ayuda del mismo Espíritu Santo. we need the help of the Holy Spirit. Porque tú sabes qué, Because you know what? Él te dice qué cosas hacer y qué no hacer para agradarle a Él. He tells you what to do and what not to please Mire Him. cómo es Dios. This is how God Él is. nos anhela tanto. He desires El you so Espíritu much. Santo te anhela The tanto. Holy Spirit Desea desires you. estar tanto
tanto en He ti, desires to do so much in you. desea permanecer tanto en tu He vida, desires to remain que in Él your te va life. diciendo, That He is por telling aquí you, no debes coger, you should not walk this way, porque eso no va a ser because that is not que yo right. pueda permanecer en tu vida. And it won't allow for Aunque you yo to remain. desee permanecer en tu vida, Although I desire to eso remain va a in your life, separarme de that ti. will separate me from you. No hables de esa Don't forma. speak in that way. No pienses de esa manera. Don't think in that fashion. Estos son los pensamientos en los que tienes que permanecer. These are the thoughts that you should remain El in. Espíritu Santo te moldea The Holy Spirit, porque He quiere molds you. cumplir en tu vida Because He wants to lo accomplish mismo in que your life cumplió en Cristo what Jesús, He accomplished in que Jesus no Christ. solamente descendió, Not only did He descend, descendió como paloma, He descended as a sino dove. que Cristo cuidó but that Christ que esa cared paloma for that dove nunca se fuera de su vida. never left His Yo les life. aseguro a ustedes Now I am telling que si you una paloma se posa en su that if hombro, a dove comes upon usted your daría shoulder, cada paso you would watch it step pendiente a que esa paloma no se and fuera. be careful for that dove not to leave. Así es el Espíritu Santo en tu vida. That is how the Holy Spirit Él works está in your en ti, life. He is within you, Está dentro de ti He is y within quiere you, permanecer and cubriéndote. He wants to remain Pero hay covering algo you. que tienes que But hacer. there is one thing you have to do. Cuidar cada paso que tú das. Care for every Y step eso lo that you puedes take. hacer consciente de And you Él. can do that by being aware of Him, Para que Él mismo so that He Himself te ayude can help you, a que Él mismo permanezca. so that He can remain. Es que lo tenemos todo. Is that we have Lo que Él everything. necesita es corazones All rendidos. He needs is surrendered hearts. Él quiere que seamos conscientes de su Now presencia. He wants us to be aware Mire, of His donde quiera que presence. usted vaya, y esto se ha dicho mucho aquí, And everywhere that you go. pero es un ejercicio But this is an exercise como cristianos, as Christians, como hijos de as Dios. children of God. Tú y yo You and I, tenemos que practicar la presencia we de have Dios. to practice the presence of God. Practicar la presencia de Dios Practice the es presence of God. hacerme consciente Is to be de aware que Él está en mi vida that He is within y my que life, yo conscientemente and that I am haré consciously todo doing para que Él everything nunca se vaya, so that He can para never que Él leave. nunca se entristezca. so that He can never be grieved. Hay cosas que no podré hacer con mis There are fuerzas, things that I cannot do pero in Él my own está ahí strength, para ayudarme, but He is there porque to Él ha help me, prometido because He has estar promised conmigo to be with me hasta el fin. till the end. Él me ha dicho, He has told yo no me, choco en tu debilidad, it's not in your own yo strength. sé que eres débil, I know that you pero are weak. ¿sabes qué? But you know, Yo me perfecciono. I am Mi perfected. poder se perfecciona My power is en perfected tu debilidad. in your weakness. Así que yo te voy a ayudar. So I'm going to help you. Yo te voy a ayudar I'm going to help porque you yo quiero permanecer en because ti. I want to remain within you. Esto hará que consciente de Él yo me rinda a Él. And this will help me that Y mi consciously I will rendición surrender. And my surrender Provoca will provoke e invita and it will invite a una posesión total del Espíritu Santo to en mi a vida. complete possession of the Holy Spirit in my life. Esto significa lo siguiente, Now, iglesia. this means the following. Mi esfuerzo en Dios My no effort in está en hacer. Is not in doing. Mi esfuerzo en Dios está en rendirme. My effort in God is in surrender. Nos esforzamos en hacer, We make the effort to do, pero mi esfuerzo tiene que ser en rendirme. but my effort should be in surrendering. Sabemos muy bien cómo modelar a Cristo And we know how to model Christ de forma consciente, in a way that we are aware por of, imitación by y imitation por and observación. by observation. Pero lo que verdaderamente demuestra But what truly demonstrates que somos igual a Cristo that we are the same as Christ es cuando somos poseídos por el Espíritu Santo. is when we are possessed by the Holy Es Spirit. cuando Él permanece en nosotros Is when He remains within us. y se revela a los demás de forma inconsciente. And He is revealed to others unconsciously. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Galatians 2:20,
it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Y esto que dijo el apóstol Pablo And this that the Apostle Paul no said solo se limita a imitar a Cristo, is not only limited to imitating Christ, sino que es morir, but it is to die. es decidir vaciarse It's to desire to be de empty uno mismo of ourselves para ser lleno del Espíritu so that Santo. we may be filled with Porque the Holy cuando Spirit. somos llenos del Espíritu Because Santo, when we are filled with the Holy nuestro Spirit, esfuerzo no es para hacer cosas. our effort is not to Si do ahora things. mismo tu esfuerzo en Cristo es para hacer cosas, If your effort in Christ is to estás do things, malgastando tus fuerzas. then you're wasting your strength. Y te quiero decir algo, And I want to tell que you si tu something. esfuerzo es por hacer cosas, If your effort is to vas do a things, tener tu límite. then you have your limit. Nuestro esfuerzo como hijos de Dios Now our effort as children of God no es para hacer cosas, is not to do things, es para hacer algo en Él. is to be something in Him. Si mi esfuerzo es rendirme a Él, If my effort is si to mi surrender esfuerzo to es Him, agradarle a Él en todos los sentidos If it y is áreas de mi vida, to please Him in every area of my life, todo lo que yo haga saldrá de forma natural e inconsciente, reflejándolo a Él. everything that I do will come out reflecting Him. Necesitamos ser conscientes del Espíritu Santo. We need to be aware of the Holy Spirit. Y no es ser consciente, escuche bien esto, ser conscientes del Espíritu Santo no es ser consciente de lo que Él pueda hacer a través de mí. Now, to be aware of Him is not to be aware of what He can do through me. Se lo voy a volver a decir, porque a veces lo confundimos. Ser consciente del Espíritu Santo en mi vida To be aware of the Holy Spirit in my life no es ser consciente de lo que Él puede hacer a través de mí. is not to be aware of what He can do through me. Porque eso no me centra en Él, me Because that- centra en mí. Does not center me in Him, but in myself. Sino que ser consciente de quién es Él para mí y lo que soy yo para Él. But it is to be aware of who He is for me and what I am for Him. Se lo vuelvo a repetir. Ser consciente del Espíritu Santo no es ser consciente de lo que yo puedo hacer por Él. So to be aware of the Holy Spirit is not to just to be aware of O what I de can lo do que for Él Him puede hacer a través de mí. or what He could do through me, Sino que ser consciente del Espíritu Santo en mi vida but to be aware of the Holy Spirit in my life es saber quién es Él para mí is to know who He is for me y lo que yo soy para Él. and what I am for Him. Y cuando te haces consciente de eso, And so when you become aware of that, todo lo que acontezca en tu vida everything that happens in your life sucederá de lo que tú eres will happen from what you are y no desde lo que tú haces. and not from what you do. No serán tus esfuerzos físicos, It will not be in your physical efforts, será tu permanencia en Él. but it will be your permanence in Him. Cuando tú eres consciente del Espíritu Santo en tu vida, When you are aware of the Holy Spirit in your de life, que Él es una persona that He is a person y no tan solamente una fuerza, and not just a strength, pasas de hacer la voluntad de Dios you come from doing the will of God a hacer la voluntad de Dios. to being the will of God. No es lo mismo. And it's not the same thing. Cuando tú te haces consciente del Espíritu Santo en tu vida, When you become aware of the Holy Spirit in your life, tú dejas de hacer la voluntad de Dios you stop doing the will of God y te conviertes en la voluntad de Dios. and you become the will of God. Jesús era la voluntad de Dios en la tierra. Now Jesus was the will of the Father on earth. Él no solo hacía He did not only do la voluntad del Padre, the will of the Father, sino que Él era la voluntad del Padre. but that He was the will of the Father. Donde quiera que Él iba era la voluntad del Padre porque sucedía lo que el Padre quería que sucediese. Wherever He went, He was the will of the Father because the will of the Father occurred in that place. Cuando yo hago solamente su voluntad, When I only do His will,
Y esa es la diferencia entre hacer su voluntad y ser su And voluntad. that is the difference between doing His will and being His will. Cuando yo hago algo, When I do something, solo cumplo con esa encomienda. I only achieve that job. Solo hago lo que me pidieron que hiciera. I only do what they asked me to do. Pero cuando soy eso, But when I am that cuando thing, soy su voluntad, when I am His will, he sido transformada I have been transformed al punto de no ser yo, to the point of not being myself, sino ser aquello que me posee. but to be that has possessed me. O sea, yo habito en un lugar So I live in a place de permanencia. of Y permanence. entonces puedo decir, And so then I can say, como dijo Pablo, just like Paul ya said, no vivo yo, I no longer live, sino Cristo vive en mí. but Christ lives in Porque me. ya no hago lo que me parece Because I no correcto, longer do what I think is sino correct, yo soy todo lo que el Padre desea que yo soy. but I am everything that the Y Father hago todo desires lo me que to el be. Padre desea que yo haga. And I do everything that the Father desires. Cuando soy lleno del Espíritu And so Santo, when I am filled with the Holy yo Spirit, lo hago desde una posición de rendición, I do it from a position of desde una surrender, posición de a conciencia de position of Él. awareness of Him. Por lo tanto, So therefore, cuando estoy rendido, when I am yo surrendered, pierdo el dominio, I lose my dominion. me convierto en Él. I convert myself to Him. Así que todo lo que yo hago de forma consciente o inconsciente So everything that I do consciously and va a unconsciously provocar un fruto, will produce a fruit, va a provocar un movimiento, will produce a va a movement. provocar un desplazar It will produce a a movement favor del reino de los cielos. for the kingdom of heaven. No tengo que presionar las cosas. I do not have to push things. Simplemente tengo que mantenerme en un lugar de habitación I just have to y stay no in a room solo de visita. and not just wait for a visit. El Padre desea Now the que Father nosotros desires vivamos una vida en Él. for us to live a life in Him. No solo un lugar donde el Espíritu Santo desciende, Not just a place where the Holy Spirit descends, sino un lugar donde Él permanece. but a place where He will Porque remain. eso hace Because that will que make mis actos, for my actions, consciente e inconscientemente, aware or not aware, hablen de Él. may speak of Him. Consciente e inconscientemente, And ministren unconsciously, de Él. they can minister about Y el Him. Espíritu Santo nos está llamando en esta hora. And the Holy Spirit is calling us in this hour. Quiero que hagas de tu vida I want you to make of your life un lugar de permanencia a place of para mi permanence presencia. for my presence. Vamos a estar de pie.